también afecta al NPCH. Recording is on. Aquí tengo un ejemplo parecido al Cameron, ¿se recuerdan ustedes, no? Que se tomaba en consideración primero un punto pivote, que era el punto de máximo rendimiento, ¿no? Se tomaban dos valores a la izquierda y uno a la derecha. Y para todos esos valores se estimaban los coeficientes de corrección, ¿no? Esto aparecía en el Cameron, pero en el Cameron el escaneo falló en una página previa, ¿no? Entonces yo la conseguí y se la hice llegar ahora, ¿no? Observen entonces cómo se vería eso. Corrección de viscosidad. ¿Se está viendo el escritorio, Eleazar? Sí, sí, se ve el escritorio. Ok. Ajá. Esto fue lo que le envié ayer, ¿no? El efecto de viscosidad en bombas centrífugas, ¿no? Hay un preámbulo aquí, en este caso se trata de conseguir la influencia sobre la altura de la viscosidad, ¿no? La potencia y el rendimiento. Ahí en el preámbulo pues define los términos de viscosidad absoluta. Esto ya es para ustedes conocido. Absoluta o dinámica. Eso es lo que se mide en centipoise, ¿no? En cambio la cinemática se mide en centistoke. Aquí no, los tipos de fluidos. La viscosidad cinemática, esta es la que se mide en centistoke o en segundos Cyborg. Aquí está un complemento, la viscosidad de algunos fluidos en función de la temperatura. Entre otros fluidos está el del agua. Observen, ¿no? El del fluido, el del agua, se recuerdan ustedes, tiene una viscosidad cinemática de 31.5 SSU. Y esa es la base para la medición de cualquier otra viscosidad, ¿no? Por encima de los 3000 SSU, el rendimiento de la bomba decrece tanto de que pierde sus propiedades, ¿no? Pierde su punto de trabajo. 3000 SSU es el límite, ¿no? Anterior a los 3000 y por debajo de los 1000, ustedes podrían aplicar la semejanza para extrapolar condiciones de trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa con la semejanza? Que la premisa de la semejanza es que el rendimiento permanezca constante. En fluido viscoso, ¿qué es lo que hay que medir principalmente? El Reynolds. Y el Reynolds presume que el rendimiento permanece constante. Esto me pareció interesante y se lo hice llegar, ¿no? Este es el efecto de la viscosidad sobre el que está arriba, la potencia, la curva característica de la bomba y el rendimiento. Fíjense que a lo que más afecta es el rendimiento. Aquí faltó el NPCH. ¿Qué es lo que pasa con el NPCH? Que crece ligeramente, ¿no? Entonces la curva punteada para efectos del NPCH es una curva por encima de la curva original. Pues entonces les envié esto por favor para que les lleven una miradita, ¿eh? En el Cameron explican cómo
construir las curvas afectadas por viscosidad. ¿Se recuerdan ustedes? Se tomaba como referencia el punto de máximo rendimiento, 2 puntos a la izquierda, 60 y 80%, y uno a la derecha, 120%, ¿no? Habían unos coeficientes que son estos que están aquí. Este es exactamente el del Cameron. Y ahí determinan ustedes los coeficientes de altura, caudal y rendimiento. Y aquí, observen, aquí son los resultados. Esto es básicamente lo que aparece en el Cameron, ¿no? Entonces, por favor, echen una miradita a esto, a esta presentación y a la previa, a la que les indiqué antes, ¿no? Vamos a comentar algo del sonido. Hoy lo que vamos a hacer es un repaso breve de los diferentes conceptos que estamos desarrollando en bombas y ventiladores, ¿no? Sonido en el aire acondicionado. Esa es una de las tesis que estamos haciendo. Yo quiero comentar algunas cosas, ¿no? Fíjense entonces, en el aire acondicionado, el sonido básicamente lo produce el ventilador, ¿no? Y eso ocurre en la unidad de manejo de aire. Claro, en una sala de máquinas la consideración es diferente. En una sala de máquinas tienen ustedes grupos de bombeo, tienen transformadores, pueden tener un motogenerador y pueden tener chillers, ¿no? Entonces la consideración es diferente. Habría que analizar cada uno de los elementos que conforman la sala de máquinas. Pero ahora nos vamos a limitar al aire acondicionado. ¿Qué produce ruido en el aire acondicionado? La unidad de manejo de aire, que básicamente está conformada por un ventilador y un serpentín, donde se produce el intercambio de calor. Entonces, fíjense, del fabricante se obtiene el perfil de potencia en octavas del ventilador y el motor eléctrico. Con el perfil del ventilador se calcula la incidencia sobre el ambiente a acondicionar. Con el perfil del motor, la incidencia es en la sala de máquinas. El ruido tiene un rango de frecuencias muy amplio y por eso es que se divide en octavas. Y el oído se comporta diferente para las diferentes frecuencias. Por ejemplo, es muy sensible a las bajas frecuencias y es bastante sordo para las altas frecuencias. Entonces, con estos perfiles es que ustedes van entonces a hacer el control de ruido. Entonces vamos a seguir. Con los manuales respectivos, es decir, los datos del fabricante. Perdón. Con los datos del fabricante, bueno, ya ustedes tienen entonces el emisor y lo tienen en octava. Con los manuales se determina la atenuación y la regeneración del perfil de ruido en conductos, codos, transformaciones, bifurcaciones y rejillas. De eso se trata el programa que estamos haciendo en una de las tesis, ¿no? Partiendo de los coeficientes de absorción de los diferentes materiales en las 6 superficies de la habitación. Esa es una consideración importante, ¿no? Ustedes tienen el emisor a nivel de la unidad de manejo de aire y a nivel del ventilador, ¿no? Ese ruido se transmite a través de los conductos. Se atenúa si la velocidad es relativamente baja y puede incluso aumentar, regenerarse si se crea mucha turbulencia en algún cambio de dirección, por ejemplo. Ahora bien, el ruido entra a la habitación, pero hay otra consideración, dependiendo del tipo de habitación, de cómo están conformadas las 6 superficies, puede haber atenuación adicional, ¿no? Entonces, partiendo de los coeficientes de absorción de los diferentes materiales en las 6
superficie de la habitación, el factor de directividad, que sería a nivel de la rejilla o difusor, y la distancia crítica a la persona que está dentro de la habitación, se determina el perfil de presión en el punto deseado. A continuación, se determinan los decibeles A. ¿Qué son los decibeles A? Es como percibe el oído el ruido, porque a nivel del emisor, ustedes tienen decibeles, tienen básicamente un nivel de potencia. Ese ruido se transmite a través del aire y en función de la directividad del emisor y se va atenuando. Pero fíjense que lo que genera el emisor no es dBA, sino que es un nivel de potencia. Lo que percibe la persona a cierta distancia es lo que llamamos nosotros dB. Esos perfiles son diferentes entre el emisor y el receptor. Y para eso existen unas tablas que tienen ustedes en el Tuman que les permite buscar estas correcciones y la equivalencia al dBA. Si el ruido no es aceptable en la fase de atenuación, que es lo que ocurre en los conductos, cambios de dirección, codos, etc., que se logra mediante el análisis del ventilador, conductos y ambiente. Esto es lo que significa lo siguiente, ¿no? Ustedes tienen el emisor, tienen la transmisión a través de los conductos, pero en el ambiente, y dependiendo cómo está conformado el ambiente, si tiene, por ejemplo, alfombra, dependiendo del tipo de superficie de las paredes, puede haber atenuación o regeneración, ¿no? Entonces, por eso es que en el ambiente se habla de un factor de directividad y de regeneración. Todo esto lo pueden ustedes mirar en el Tuman. Entonces, claro, aquí ustedes si quieren ver algo ya de inmediato pueden dirigirse al Noise Control de Trane. Ahí hay un ejemplo, ahí básicamente este ejemplo, ¿no? Donde existe una unidad de manejo con su emisor, los conductos en donde se van atenuando finalmente en el ambiente, en donde hay un factor de la habitación, del cual depende entonces la percepción que va a tener la persona que está allí, ¿no? Para efectos prácticos, uno no puede estar expuesto durante mucho tiempo a una intensidad por encima de los 50 decibeles. Por eso es que existen normas, normas sobre todo para el trabajo, que están indicadas en los apuntes, normas OSHA, Covenant, ASHRAE. Entonces ustedes pueden observar allí cuáles serían los niveles de intensidad aceptables para una persona. La forma más conveniente de minimizar el ruido en ventiladores, que es el emisor, es escogiendo ventiladores instalados sobre medios elásticos. O sea, la unidad de manejo de aire va a estar colocada sobre antivibradores, ¿no? Bases inerciales, medios elásticos. La unidad de manejo de aire va a estar conectada al conducto a través de una lona elástica. No se debe conectar directamente porque entonces el ruido que genera el ventilador se transmite al conducto. Entonces tiene que haber una conexión elástica. Bases inerciales. Bueno, repiten aquí conexiones elásticas. Juntas flexibles. Esta junta flexible sería para efectos de la tubería, por ejemplo, ¿no? Aisladores de vibración y en lo que respecta al diseño, los álabes deben ser aerodinámicos inclinados hacia atrás, ¿no? Eso es para efectos del rodete del ventilador, porque los álabes inclinados hacia adelante crean mucha turbulencia y en consecuencia ruido. El ventilador, por supuesto, debe estar operando a la mínima velocidad y en el punto de óptimo rendimiento. En el ducto se logra una apreciable atenuación, forrándolos internamente. Todos los conductos de aire acondicionado están forrados de un aislamiento, ¿no? Para evitar, por supuesto, la transferencia de calor, ¿no? Ahora, si uno lo hace internamente,
existe entonces otra atenuación adicional, ¿no? Entonces, si ustedes lo forman internamente y en especial en los tramos donde existen desviaciones, codos, y finalmente en el ambiente, forando su superficie, entonces eso conforma un ambiente acústico. Cuando el ruido generado es inaceptable, o sea que a pesar de que ustedes forraron los conductos, hicieron todas las previsiones, se recurre al uso de silenciadores activos o pasivos, atenuadores, silenciadores, barreras acústicas, módulos de confinamiento, etcétera, ¿no? Entonces fíjense que hay atenuadores, silenciadores activos y pasivos. El activo es el eléctrico, ¿no? Que ustedes generan a nivel del silenciador una frecuencia contraria a la frecuencia incidente, ¿no? Y entonces se limitan, se regulan, se reducen las intensidades de los perfiles, ¿no? Ese es el silenciador activo. El pasivo lo conocen ustedes, que son láminas internamente perforadas, ahí es donde se crea una expansión brusca y allí por supuesto se atenúa en esa forma, ¿no? Para equipos electromecánicos, bombas, ventiladores y motores, el procedimiento es similar. Por ejemplo, en un motor generador, ¿qué pueden ustedes hacer? El motor generador puede generar tranquilamente 120, 140 decibeles. Totalmente algo inaceptable, ¿no? Ustedes pueden confinarlo. De hecho, cuando ustedes compran un motogenerador, el vendedor les pregunta si lo quieren confinado o lo quieren expuesto. Si ustedes lo compran expuesto, entonces tienen que hacerle algo en la instalación. En la sala de máquinas donde van a instalarlo ustedes, lo que hacen es un confinamiento con materiales acústicos, tales como corcho, fibra de vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, del fabricante se obtiene el perfil de potencia. Ah, bueno, el perfil de ruido y el perfil de potencia es el mismo perfil de ruido. Ojo, ustedes tienen a nivel del emisor un perfil de potencia. Esa potencia se va a traducir después en perfil de presión y eso es lo que va a percibir el receptor. En el caso de ser necesario, se valida posteriormente con el analizador de ruido. En el celular yo les di a ustedes unas 4 aplicaciones para poder medir las intensidades de ruido. Incluso hay una de ellas que determina el perfil en octavas. A propósito de eso, ¿lo tienen ustedes? ¿Ya lo instalaste, Eliazar o Leandro? Sí, ya la tenemos. Yo la envié por el Sí, grupo profe. también. ¿Sí lo viste? ¿Lo instalaste? Sí, Sí. sí, profe. Ah, bueno, ok. Es bien interesante, ¿eh? Entonces vamos a ver aquí hay un paso a paso. Del fabricante se obtiene el perfil. Entonces se determina, eso es importante, la constante de atenuación de la habitación con los coeficientes de absorción de los diversos materiales. Eso se refiere a las paredes, hacia ahí alfombras, etcétera, etcétera. El tipo de techo, de repente es un techo de tipo acústico, ¿no? Entonces también se determina el factor de directividad y la distancia crítica al receptor. Esto es lo que se pretende hacer en la tesis que estamos ahorita preparando, o que están los muchachos preparando, ¿no? Luego se determina el nivel de presión a la distancia crítica para cada fuente. Ah, claro, si hay varios emisores, ustedes tienen que determinar el efecto de cada uno de ellos a distancia, a nivel del receptor. Se suman, se suman todos esos efectos simultáneamente y eso se hace en una forma logarítmica y hay un procedimiento para hacerlo.
No es una suma aritmética, es una suma logarítmica. Y finalmente se calcula el dBA. A nivel del receptor tienen ustedes dB. Y a nivel del receptor tienen ustedes dBA. Y esto es lo que percibe el oído. En caso de necesitarse alguna atenuación, se utiliza alguno de los medios antes mencionados. Esto es parte de los apuntes. Ustedes pueden extenderse, ¿de acuerdo? Léanse todos los apuntes, que es un resumen del Tuman, a propósito. Esto es lo que respecta entonces al ruido, ¿no? Yo les voy a consultar a los que están haciendo la tesis para ver si les puedo enviar los puntos, digamos, importantes sobre ella, ¿no? A ustedes, ¿no? Pero eso depende de estas personas que están haciendo la tesis, ¿no? Después les mandé este libro que me pareció maravilloso, ¿no? Que es el cálculo de tuberías por Macías. El autor se llama Marcías Martínez. Marcías Martínez. Este tema no está en el alcance del curso, ¿no? Pero me pareció tan interesante que quisiera comentárselo, ¿no? Esto es un libro básico en las industrias petroleras, ¿no? Donde tienen ustedes que distribuir el gas. Bueno, entonces este es el libro en cuestión. Fíjense lo que abarca, ¿no? El cálculo de tuberías. Estamos hablando de gas. Un gas natural con una gravedad específica de 0 a 67. ¿Qué más? Una presión muy alta, entre 500 y 600 psi. Y entonces, bueno, aquí usamos, que ya esta ecuación la comentamos, que aparece en el CRANE. Usamos para calcular esto, no hay menos de 20 formas de hacerlo, ¿eh? Y ustedes lo pueden ver allí en este texto, ¿no? La ecuación de Weymouth, la de Panhandle, la isotérmica, bueno, hay de todo, ¿no? Y entonces en este texto eh, lo explican en una forma muy detallada. Ahora, con respecto a los métodos, fíjense, curiosamente, el método que más utilizan ellos es el de Hardy-Cross, que era para nosotros el más pesado, ¿no? Nosotros preferíamos usar el método lineal, Newton-Raphson o la hoja dinámica. Aquí en el gas se acostumbra a utilizar el Hardy-Cross con unos modelos matemáticos que se detallan a continuación. Por supuesto que los conceptos que hemos visto previamente se van a utilizar aquí: fórmula de William Hansen, fórmula de Sapp y Schroeder, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo interesante del texto es que primero hay una explicación y después entonces plantean una cantidad de problemas, resueltos incluso. Aquí, sí, como las presiones son muy altas, sí vamos a tomar en consideración el efecto de la compresibilidad, el factor Z. Fíjense que aquí los problemas que están resueltos se refieren a cosas que han sido instaladas. San Joaquín, gasoducto de San Joaquín, Santa Ana, etcétera, ¿no? Por favor, léanse esto, ¿no? Aquí hay índice de tablas, la nomenclatura, e inmediatamente comienzan con el desarrollo, ¿no?
La ecuación de Weymouth para el flujo de gas en tubería. Esto sustituiría, en el caso de nuestras bombas, a Darcy-Weber, ¿no? Este modelo, donde vinculan el caudal, se acostumbra a expresarlo en pies cúbicos por hora o pies cúbicos por día, en el caso de gas, ¿no? Y por supuesto siempre van a hacer uso de los conceptos termodinámicos para llegar a estos modelos analíticos, ¿no? Aquí viene el primer ejemplo. Entonces observen, por ejemplo, cómo determinan ellos el coeficiente de fricción. Tienen como 20 modelos: Speedglass, Weymouth, Unwin, Oliphant, el Reino, por supuesto, en su forma original, Panhandle, Nueva Panhandle, Glacius, etcétera, etcétera. Ustedes fíjense que después entonces lo expresan en función, los primeros en función del diámetro y los segundos en función del Reynolds. Y entonces aquí están un resumen de todas las ecuaciones que se usan. Fritzsche, fluido turbulento, Müller, Van Halen, Paul, Speedglass, Weymouth, etcétera, ¿no? Ya todo detallado. Y acompañado de siempre de problemas, ¿ok? De problemas resueltos, quiero decir, ¿no? Entonces, para efectos de las redes que están más adelante indicados, una vez que ellos explican en detalle todos estos modelos, pasan a continuación a resolver algunas redes, ¿no? Y eso lo hacen con Hardy-Cross. Vamos a ver si conseguimos alguna para que vean ustedes de qué se trata. Aquí está, ¿no? Entonces ellos hablan siempre del sistema de tuberías, que son paralelas o únicas, por supuesto, ¿no? Claro, a fin de disminuir el diámetro de la tubería, lo que hacen es dividir el flujo en varias. Eso es típico en estos sistemas de distribución de gas, ¿no? Hablan de longitud equivalente en tubería. Todo lo que se va a desarrollar aquí es parecido a lo que hicimos nosotros en bombas y ventiladores, ¿no? Parecido. Longitud de un lazo. Entonces, a continuación van a ver ustedes que aparece en las redes el método de Hardy-Cross. Este es un concepto, bueno, importantísimo. La corrección por compresibilidad. Fíjense, en la ley los gases perfectos, ellos incorporan el término Z. ¿De acuerdo? Porque tienen que tomar en consideración el efecto del cambio de densidad. Cálculo de presión, promedio. Este es un gráfico de apoyo. Repito, esto no aparece en el alcance de la materia, ¿no? Pero yo considero que es muy importante que tengan ustedes una idea de cómo resolver los problemas de distribución de gas y cómo trabajar el fluido a alta presión. Cálculo de redes de gas, ¿no? Entonces ustedes van a observar aquí los diferentes métodos que hay para analizar las redes, ¿no? Tienen ustedes una red con caudales externos e internos. Estos son los caudales que ingresan a la red, estos son los que salen de la red. Esto no les recuerda algo. Esto sería el Hardy-Cross, pero aplicado a los gases, ¿no? Modelo modificado de Hardy-Cross.
Y esto sería entonces la forma como se analiza una red de distribución de gas, ¿no? Aquí no hablamos de bomba, pero sí hablamos de compresores reciprocantes, ¿ok? Es como el medio de distribución, pues. No el medio de distribución, sería el medio de creación de presión. Fíjense los tres métodos de cálculo: Hardy-Cross, Renoir y el de mallaje simplificado. Bueno, entonces fíjense, tienen una miradita ustedes por su cuenta al libro, y si hay algunas preguntas podemos analizarlas en la próxima clase, ¿no? Son las redes de distribución. Aquí está el cálculo. En esta época, estamos hablando de hace muchos años, eso se hacía en forma manual, ahora lo hacemos vía computación, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces ya saben ustedes de qué trata el Marcías Martínez, ¿no? Esto es un libro bien interesante, bien sencillo. Se puede estudiar en una forma muy fácil y ustedes pueden ya saber de qué se trata y cómo hacer si se les presenta. Una pregunta. Se escucha un poco lejos, profesor. ¿Perdón? No, que no lo escuchamos bien ahorita, porque se escuchó un poco lejos ahorita cuando habló. Ok. ¿Alguna pregunta? No, todo claro por ahora. Ok. Entonces, le dejé bastante material para que se distraigan este fin de semana. Ok. Con respecto al sonido, claro, nosotros lo comentamos en estas reuniones, ¿no? Pero ustedes pueden extender, meterse más en el tema con la información que yo le he dado, ¿no? Una de los folletos, digamos, sencillos y que resumen en pocas páginas la forma de resolver este problema es el Noise Control de Train. Si se quieren extender un poco más, tienen el Noise Control de Tuman. Ya con esos textos, uno de ellos catálogos, ustedes pueden ahondar el tema, ¿no? Entonces, con respecto a control de ruido. ¿No tienen ustedes preguntas sobre cavitación? Bueno, sí. En el caso de la influencia de la viscosidad, imagínense que tienen ustedes una red. Vamos a partir de una red muy sencilla, ¿no? Una bomba y 3 ramales.
Ya ustedes se la pueden imaginar, ¿no? Y ustedes le cambian la viscosidad al fluido. ¿Cómo resolverlo? ¿Qué se te ocurre, Eleazar? En lugar de ser agua, que es 31.5 SSU, es un fluido de 1500 SSU. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, habría que considerar que se necesitará una bomba con mayor potencia Pero y, para realizar la red, ¿qué harían? ajá, bueno, para analizar la red creo que se podría utilizar los métodos que utilizamos para calcularlas con el agua. Ajá. O sea que ustedes lo que hacen es modificar la curva característica del agua, 31.5, y entonces usan los factores que aparecen, ahora se los indiqué, ¿no? Hoy les di eso, y que aparecían en el Cameron, y determinan el efecto de la viscosidad sobre la altura, el caudal, el rendimiento y el NPCI. Eso es con respecto a la bomba. Y con respecto al sistema, eso es más sencillo, porque lo que van a determinar es un coeficiente nuevo de fricción para la nueva viscosidad. ¿Saben ustedes cómo hacer eso? Determinan el número de Reynolds. Con el número de Reynolds van a algunas de las ecuaciones de Kohler-Graswamy y determinan el coeficiente de fricción. En esa También forma se podría con el determinan, diagrama de Moody, claro, claro, claro. pero en la zona, la parte izquierda del diagrama sería en este caso. Exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que los modelos pueden ustedes introducirlo en la hoja dinámica y que sea la hoja que los calcule, para no tener que hacerlo ustedes, ¿no? Entonces, en esa forma tienen ustedes ya los modelos matemáticos, analíticos de los elementos de la red, es decir, la bomba y los tramos. De haber una válvula, lo que hacen ustedes es determinar la longitud equivalente de la válvula previamente y después entonces la afectan con el cambio de viscosidad. Lo mismo con codos, con transformaciones, etcétera, etcétera. Previamente, antes de considerar el efecto de viscosidad, determinan la longitud equivalente y después entonces sí determinan el coeficiente de fricción. Entonces, deberíamos hacer un problemita. ¿Qué les parece? Estamos ahorita en el problema 13, ¿no? ¿Es correcto? La de esta semana era la tarea 12. La tarea 13, ¿no? Bueno, La que, entonces la tarea 14 va a ser lo siguiente. eh, Tomen nota. no, no, la que viene sería la número 13. A la que viene la número. Tomen nota. La número 13 va a ser nuestra famosa bomba AZ80-250, una red de tres elementos. Digamos el elemento donde está la bomba, un núcleo, perdón, un nodo a continuación y a partir de allí una bifurcación con dos tramos. El de la izquierda va a tener 10 pulgadas. El de la derecha, 12. El previo, donde está la bomba, 14. Volviendo ahora a los tramos de bifurcación, el de la derecha va a tener un reservorio elevado a 100 pies. El de la izquierda, 150 pies. Vamos a cambiar la viscosidad de 31.5 a 1500 SSU. Determinar el punto de trabajo y la altura de colocación. Bueno, todos los datos, todo lo que se requiere de la red, que serían los caudales en cada tramo, el punto de trabajo de la bomba y la presión en el nodo. En el punto de trabajo de la bomba, entre ellas, la altura de colocación. ¿Estamos claros, Leandro? Sí, profe.
Ok. ¿Richard se incorporó? No se ha incorporado. Sí, profe, llegué Ah, hace como 40 minutos. ok. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú cómo estás? Bien, profe. No te has vuelto a saltar, ¿no? No, profe, por Dios, no diga eso. Menos mal. Bueno, entonces tenemos ese problemita para la próxima clase, ¿no? O sea, ese sería para después de Semana Santa. Eso es. La Ok. Semana Santa es el jueves y viernes, ¿no? De la próxima semana. Bueno, Semana Santa es la semana que viene. Es la próxima semana, pero ¿qué días son? Bueno, he entendido que toda la semana. Es toda la semana, ¿no? Sí, de hecho, en el calendario académico toman toda la semana. Ya. Ok. Bueno, entonces lo dejamos para la semana siguiente, ¿no? El problema. Ok. La idea sería que lo hicieran y si hay alguna duda, pues la aclaramos en la siguiente reunión. ¿Ah? Ok. Entonces, con respecto a cómo determinar el efecto de la viscosidad, eso está claro, ¿no? Sí. Y lo que nos hacía falta eran los gráficos para calcular los coeficientes de corrección. Y ya lo tenemos en lo que les mandé ayer. ¿Ah? Buscando eso ayer, me di cuenta de que en Internet tienen ustedes toda esta información, los gráficos, los modelos, absolutamente todo lo tienen allí, ¿eh? Lo cual es una gran ventaja, ¿no? ¿Qué tenemos como pregunta? Bueno, por ahora ninguna. Vamos a ver. ¿Ustedes se han leído bien los apuntes? Sí. En los apuntes yo resumo muchas de estas cosas, ¿eh? Las resumo. A propósito del efecto de viscosidad, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta muy importante, ¿no? Cuando el fluido es agua, por ejemplo, ¿no? O aire, también sirve para el aire, que son los resultados del análisis dimensional. Ahora bien, en análisis dimensional se presume que los rendimientos permanecen constantes y de ahí se derivan las 6 expresiones básicas, ¿no? 5 o 6 expresiones básicas. Pero en el fluido viscoso no, porque en el fluido viscoso el reino se modifica. No pierdan de vista que el denominador del reino es la viscosidad cinemática. Y se modifica, imagínense, de 31.5 a 1500. Entonces el reino es totalmente diferente. En consecuencia, no pueden ustedes aplicar la semejanza por encima de los 1000 SSU. Anótenlo por allí, ¿eh? Hasta 1000 es aceptable. Por encima no se puede. Y la semejanza es aplicable tanto a las bombas como a los ventiladores. ¿Eh? Con respecto a los ventiladores y al aire, también hay limitaciones. Sí, hay un cambio apreciable en el conducto de la densidad. También tienen ustedes dificultades en aplicar todas las ecuaciones que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces lo que se hace es lo siguiente, se itera en esta forma. Ustedes determinan la velocidad del fluido. Una vez que hacen el cálculo, determinan la nueva velocidad y sacan el promedio. Y eso lo hacen 3 y 4 veces. En esa forma, ustedes van a tomar en consideración el cambio de densidad.
a través de la velocidad. Y con esa velocidad sí pueden ustedes aplicar entonces los modelos que hemos utilizado hasta ahora de Darcy-Weisbach, Colebrook, Swami, etcétera, ¿no? Eso se entendió, ¿no? Sí. Entonces, las limitaciones son, en el caso del fluido viscoso, 1000 SSU para el efecto de análisis dimensional. Y en el caso del aire o gas, la limitación es el cambio de densidad. Si por ejemplo de 100 PSIA, ustedes tienen un efecto sensible sobre la densidad. Y entonces lo que tienen que sacar es la velocidad promedio para hacer cualquier cálculo. Voy a repetir eso de la velocidad promedio. Ustedes tienen, imagínense un tramo de 2 kilómetros de largo, ¿no? Tienen una condición de presión en la entrada y una condición de presión a la salida. Dependiendo de esas condiciones, de esa presión, ustedes van a determinar una velocidad y una velocidad promedio, que sería la semisuma entre la entrada y la salida. A propósito de la velocidad, ustedes la van a determinar por continuidad, ¿no? Ahora, con esa velocidad promedio sí pueden ustedes tomar en consideración, determinar unas condiciones aproximadas, muy aproximadas. ¿Qué más hay por allí? ¿Alguna pregunta con respecto a los problemas que hemos propuesto? Está lloviendo la lista de los alumnos, ¿no? Si quisiera preguntar algo, ¿no? Algunos de ustedes, no voy a indicar quiénes, todavía no han entregado ni los quizzes ni las tareas. Presumo que es que se han retirado de la materia. ¿Ah? Luis Jiménez, ¿estás aquí? El profesor se escucha un poco entrecortado. Ajá. Luis Jiménez está presente. Jesús, a ti te falta todavía algunos problemitas, ¿eh? Sí, profesor. Bueno, ¿qué está esperando? Marcel está. Alexis, Profe, Marcel no pudo entrar hoy. ¿cómo? Marcel no pudo entrar hoy, pero sí está viendo la materia. Él no. Ya. No, él ha presentado las tareas y ha presentado los exámenes, ¿ah? Pero quería saber si estaba aquí presente, ¿no? Leandro sí está, ¿no? Sí, profe. Ok. Jennifer. No la he visto más nunca. ¿Se retiró? Ustedes son cercanos a Jennifer. Jennifer Torreblanca. Me gustaría saber qué pasa con ella, porque no ha presentado absolutamente nada, ¿no? Ni está presente. Franklin Crespo, tampoco, ¿no? Bueno, hay que comentarle a ellos que deben presentarse, porque si no,
¿Qué hago yo con sus notas? No han presentado absolutamente nada. Las clases todavía se siguen grabando. Sí. Sí, profe. ¿Cómo hace uno para recabarlas todas de un solo golpe? ¿Cómo? Yo creo que todas se van almacenando en una especie como de carpeta, ¿no? Todas. En una lista de reproducción en YouTube. Una lista, ¿no? Sí. Le voy a echar una miradita a ver si me falta alguna, ¿no? Bueno, Ok. señores, En el link que yo le envié otra vez, allí están todas las clases. Eso se va actualizando frecuentemente. así, ¿no? Pero repíteme eso. Que esa lista de reproducción está en el link que yo le mandé hace tiempo. Y se Y va actualizando. sí, sí, se van subiendo los videos frecuentemente. El último Ah, video creo que fue el del viernes pasado. Creo que la clase de ayer no se ha subido todavía. Pero eso frecuentemente se va actualizando. ok. Una pregunta. ¿Cuándo termina el semestre? Bueno, según el calendario académico, el semestre termina a principios de junio, según En el junio. calendario académico. Sí, pero porque este semestre lo hicieron de 20 semanas. Ya, entendido. Bueno, podemos entonces ampliar algunas cosas. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Sí, Ahorita, para todos los que están presentes, hemos planteado para hacer 13 problemas, 13 tareas. Hay que ponerse entonces al día. ¿Ah? ¿Sería posible, yo sé que es un trabajo para ti, Eleazar, eh, listar las tareas? Tarea número 1, cavitación. Tarea número 2, tal cosa. ajá. ¿Se podría hacer? Yo, yo tengo la lista hasta la tarea 12. No, hasta la 12. tarea 11. Faltaría actualizarla de esta semana y esta que acabo de mandar. Oye, actualízala y me la mandas a mí y a todo el grupo. ¿Ah? Ok, Por favor. ¿Ah? Gracias. de acuerdo. Profe, le escribí al compañero Luis Jiménez y él me dijo que él va por la tarea 7 y que sí le mandó el quiz, pero que bueno, que está intentando ponerse al día, pero que no tiene internet, entonces trabaja con los datos del teléfono y por eso no se conecta a las clases. Ah, Pero que él caramba. está viendo las grabadas y eso. Ok. O sea, sí está viendo la materia, se está ¿Cómo poniendo se al día. llama él para anotarlo aquí? Luis Jiménez. Luis Jiménez, ¿no? Sí. Ok, déjame anotar un momentico aquí. Él me preguntó que si a usted le han llegado las tareas, me dijo que le ha mandado 7, que si no, Ok. para volvérselas a enviar. Sí. Un momentico, déjame anotar aquí Luis Jiménez. 7 tareas. El quiz sí lo mandó ya, ¿no? Por supuesto. Sí, me dijo que estaba lo está haciendo de nuevo porque no salió bien. Ok. Con respecto a las tareas, Eleazar, ¿viste entonces la herramienta que tiene el MatCat para determinar cuando hay un errorcito en algún sitio? Sí, me ayudó bastante con esta tarea que no conseguía cuál era el error que no quería correr el programa. Ya. Lástima que no podamos conseguir el Mat Connect porque les encantaría. Imagínense que ustedes puedan iterar en la hoja en una forma automática. Sería maravilloso, ¿no? No tendrían ustedes que hacer un programa con los códigos de programación del MatCat, sino sencillamente ponen dos instrucciones, una en la parte de arriba y una en la parte de abajo, en los extremos. Y definen el número de iteraciones y ya, listo.
Inténtalo, tú que eres experto en estas cosas, a ver si podemos conseguir el Matt Connect. Sí, yo lo estaba buscando, pero creo que era descontinuado el programa, porque No no lo hay, conseguí en ningún sitio. no hay forma. Bueno, oye, no tengo más nada para ustedes hoy. Nos queda pendiente entonces el problemita ese. Yo lo voy a resolver por aquí y lo comentamos en la próxima reunión. De acuerdo. Uy, son las 9. Tenemos todavía una hora para cambiar impresiones. Richard, ¿cómo estamos por ahí con los problemas de ventilación? Másico, análisis másico. Bien, Yo creo que, profe. yo Con creo que eso. están bastante diestros ya ustedes, ¿no? Con esos problemas. ¿Quieren que hagamos algún quiz? El segundo. Después de Semana Santa. ¿Les parece? Ok. Pero previamente nos preparamos. ¿Ah? ¿Vamos a tener próxima reunión? ¿El próximo jueves? ¿O es Semana Santa ya? Bueno, sí, la próxima semana es Semana Santa. Yo sé, pero el jueves, perdón, el miércoles podemos reunirnos o no se puede. Bueno, en el calendario académico toman toda la semana, Ah, ya. pero no sé. Entonces no podemos hacer nada. De haber algo importante, pues nos comunicamos de forma extraoficial, ¿no? Ok, Bueno, señores, y si no hay más nada, no tengo preparado nada para hoy, ¿no? Ok. Cuídense, en especial Richard, ¿no? Gracias, profe. Chao y hasta luego, pues. Adiós. ok, hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego. Chao, pues. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, pues.